Dios les bendiga mucho, hermanos, amigos que estén mirando. Vamos a leer en Mateo 18, 1 al 5. Dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Que se humille como un niño. En un comentario dice que alguien que se humille es una persona que está desprovista de toda arrogancia y de autoexaltación. Alguien que somete su voluntad a la voluntad de Dios. Si leemos los versículos anteriores, vemos que los discípulos estaban discutiendo sobre quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. No intentaban saber quién era el mayor en santidad. No era eso de lo que hablaban, sino en quién iba a tener mayor dignidad. Y eso lo hablaban casi enseguida después de que Cristo les había dicho lo mucho que iba a padecer. Cristo estaba pensando en humillación, es decir, en orar, en escuchar al Padre y obedecer. Al Padre que mandaba a su Hijo amado, a morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Fue importantísimo que Cristo se humillara para hacer la voluntad del Padre, porque al morir nos abrió la puerta para que todos nosotros, incluidos los mismos discípulos que estaban discutiendo acerca de quién iba a ser el mayor, para que todos pudiéramos salir del pecado, de la depresión, de la angustia, de todo tipo de enfermedad y dolor, y tener acceso a la vida eterna. Cristo, mientras ellos habían estado discutiendo, estaba pensando en humillación, y ellos estaban pensando en gloria. Los discípulos habían oído y habían incluso predicado mucho acerca del reino de los cielos, pero estaban aún lejos de tener una idea clara de lo que es el reino de Dios. Soñaban que el nuevo reino de Israel estaba por comenzar y por lo tanto era ya tiempo de designar a los que habían de ocupar en él los primeros puestos. En estos casos, el que se retrasa en maniobrar se queda sin cargo, propio de la cultura del hombre sin Dios. De nuevo, el Señor, insistimos en esto, el Señor les había ya dicho que iba a padecer, pero ellos no lo comprendían. Sí se entristecieron, pero estaban tan llenos de sus propios planes que no le pedían instrucciones al Señor acerca de cómo seguirlo, cómo tendrían esa fuerza, esa gracia para seguirlo en las circunstancias que seguían, para sufrir con el Señor. ¿Cómo harían de ahí en más? Es muy lindo comparar los evangelios cuando uno lee la Biblia. Esta misma historia está en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Y vemos el cuadro completo así. Dice que el Señor ya en la casa que estaban en Capernaum, les preguntó. Fue Jesús quien los llamó, quien les preguntó para hablar de ese asunto, porque él percibió lo que hablaban. Marcos dice que primero se callaron. En Lucas vemos que después de que se callaron le preguntaron al Señor. Y así se nos aclara la escena más, porque los discípulos no estaban discutiendo. Cuando habían discutido no lo habían hecho delante de Jesús. Qué bueno que podamos aprender de esto, ¿no? Que si estamos envueltos en una discusión estéril, la dejemos de lado para orar y pedir la guía del Señor. Es tan sabio el Señor
ellos preguntaron quién iba a ser el mayor. Dice que bueno, cuando estaban en la casa, Jesús se sentó. El Señor llamó a un niño y este nene hizo lo que Jesús le iba diciendo que hiciera. Primero que se acercara, que estuviera en el medio de ellos. Después en Lucas se aclara que lo puso junto a sí. Y en Marcos dice que lo tomó en brazos. O sea, el Señor puso al nene en el medio, después lo acercó junto a él y después lo tomó en upa, en brazos. Nunca yo me había dado cuenta de la belleza de esta escena. Es como que el Señor dice, bueno, ¿quieren saber quién es el mayor? Bueno, miren, así, hagan así, sean dóciles como este niño. Lo llamó para que sus discípulos aprendieran la verdadera grandeza en el reino de Dios. Y yo me imagino al nene feliz, se estaba humillando como quería Jesús. El Señor lo había llamado, él obedeció. Yo me lo imagino re contento al nene, estar junto al Señor, luego en sus brazos, dócil, obediente, prestándole su completa atención. Dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice la palabra. ¿Cómo está Cristo en nosotros? Eso nos lo podemos preguntar diariamente. ¿Está puesto aparte? ¿Lo dejamos a un costado para poder discutir acerca de qué jerarquía tendremos? ¿Para dejar bien en claro de qué somos dignos? ¿Cómo está en Cristo en nosotros? En mí, en usted, en vos. ¿Está muerto, inerte? ¿O está vivo, como lo está en realidad? Ofreciéndonos la espada de su palabra, de su espíritu, para triunfar en las situaciones que tengamos que enfrentar. Cristo estaba pensando, volviendo a lo que estábamos leyendo, en humillación. Y los discípulos, ¿en quién iba a ser el primero en el reino de los cielos? Pero el Señor no los desechó, les enseñó con su infinita ternura y misericordia, con palabras que son nuestra luz. Fueron guía para ellos y luz y guía para nosotros hoy. El camino del orgullo, lo opuesto a la humillación, es oscuro, nos lleva por sendas de oscuridad. Pero su palabra nos enseña a salir de ahí. Si queremos, podemos orar y entonces su espíritu, su palabra nos guía. En Mateo 18, 2, 3 dice, y llamando Jesús a un niño los puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor les dice, si no os volvéis, si no se dan vuelta, quiere decirse arrepentirse, darse vuelta, cuando uno va por un camino equivocado, tomo para el otro lado, qué bueno es hacerlo, ¿no? Si nos damos cuenta, yo muchas veces, dejen, renuncien a sus ambiciones de grandeza. Y después dice, si os hacéis como niños, no dice niños, no es que el Señor nos dice que nos hagamos niños, no, sino como niños. ¿Y eso en qué sentido? ¿En ser caprichosos? No, justamente Cristo nos quiere sacar de ahí si alguno es grande y es caprichoso. Como niños, en el sentido de que ellos son chiquitos, ya lo saben, tienen conciencia de eso y dependen de sus padres, dependen de los mayores. Yo me acuerdo que cuando era chica y tenía hambre, me acercaba a la cocina y le decía a mi mamá, mami, tengo hambre. Y ella me decía, ya va a estar, la comida está en el horno, ya casi está. Y yo confiaba en lo que ella me decía, esperaba un ratito y al rato comía algo riquísimo. Yo sabía que en esa situación, así como si me lastimaba o lo que fuera, tenía que ir a ella o a mi papá. Si somos niños en el buen sentido, no estaremos afanados por nada, sino que estaremos dispuestos a depender de nuestro Padre Celestial. También,
si esto es así, vamos a estar más dispuestos a leer su palabra, meditarla, orar sobre ella. Hay algo muy lindo de los chicos. Los chicos se toman en serio todo lo que los mayores les dicen. Los chicos creen. En esto nos enseñan humildad y fe. Cualquiera que recibe, dice en el último versículo de Mateo 18:5, dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El mostrar amabilidad a tal persona es como hacerlo con el mismo Señor. El humilde no tiene que tener miedo, no ha de temer, está en las manos del Señor. Miremos ahora algo que escribió después uno de estos discípulos que estaba discutiendo a ver quién era el mayor. Ese fue Pedro. Leemos en 1 de Pedro 5:6. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Bueno, quería compartir esto. Que el Señor les bendiga mucho.